Bien, vamos a comenzar con la... Entonces hemos hecho todo lo que son los fenómenos de neurotransmisión. Hemos recordado el fenómeno, los fenómenos de sinapsis, ¿no? Los tipos de sinapsis. Hemos recordado que existen sinapsis eléctricas, sinapsis químicas y los neurotransmisores, ¿no? Los neurotransmisores que son excitatorios o inhibitores, ¿no? Pueden ser potenciales sinápticos excitatorios o potenciales sinápticos inhibitorios. Hemos visto que existen aminoácidos excitatorios y aminoácidos inhibitorios. Hemos visto que existen aminas que cumplen diferentes funciones, ¿no? Que ustedes ya las conocen, ¿no? Los aminoácidos, el GABA, el aspartato, el glutamato y la glicina. Las aminas más importantes, hemos visto la acetilcolina, noradrenalina, dopamina, serotonina, ¿sí? Entonces, y hemos visto que existen sustancias, otro tipo de sustancias también, ¿ya? Polipéptidos, neuropéptidos más grandes, ¿no? Con la colecistoquinina, el mismo ATP, el cannabis, ¿no? Para los cannabinoides, los opioides, que también pueden producir neurotransmisión. Entonces, nos enfrentamos a un montón de sustancias que van a actuar sobre las neuronas. La segunda parte vimos lo que eran los hipnóticos y los sedantes, ¿no? Que son los sedantes, que son sobre todo para inducir una hiperpolarización neuronal y poder producir el sueño, sobre todo inducir el sueño en el paciente, ¿no? O que las neuronas no estén hiperexcitadas. Hemos hablado de las benzodiazepinas como ansiolíticos y sedantes, ¿sí? Que estimulan al GABA, pero también hemos hablado estrictamente de ansiolíticos como la buspirona, que no tenía nada que ver con el GABA, y hemos hablado de inductores del sueño, que hiperpolarizan la neurona solo por un tiempo hasta producir el sueño fisiológico. Entonces, hoy vamos a hablar, nuevamente vamos a seguir en el sistema nervioso central y vamos a hablar sobre anticonvulsivantes, ¿no? Los anticonvulsivantes datan desde el siglo XIX, ¿no? En el siglo XIX comenzaron a aparecer algunos anticonvulsivantes. Ustedes saben que la epilepsia, la principal causa de convulsiones, anteriormente se pensaba que solo la epilepsia producía convulsiones. La epilepsia es una enfermedad de los dioses, ¿no? Es una enfermedad de los tocados, ¿sí? Entonces los grandes visionarios de nuestra historia tenían ataques epilépticos, escuchaban voces y producían y hacían sus grandes hazañas después, ¿no? Los ejércitos. Juana de Arco, una epiléptica, ¿no es cierto? Juana de Arco, ¿se acuerdan, no? Entonces, en la guerra de los 100 años, Francia con Inglaterra, escuchaba voces, le decían todo, era su aura y después convulsionaba, ¿no? Después de convulsionar dirigía su ejército, ¿no? Bueno, entonces teníamos, pero poco a poco esto se ha ido viendo, han ido mejorando nuestros antiepilépticos, nuestros tratamientos. El más antiguo que tenemos, y todavía lo usamos, el fenobarbital, 1910, más de un siglo tiene, ¿ya? Y de ahí han comenzado a aparecer todos los antiepilépticos. Primero no se sabía qué era la epilepsia, ¿no? Y se comenzó a dar el medicamento y se vio que calmaba, mejoraba. Poco a poco, como casi en todo el sistema nervioso central, el medicamento nos ha guiado a la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, las convulsiones que acompañan la epilepsia son descargas neuronales, ¿no? Rápidas, bruscas, ¿no? De un inicio brusco y una duración determinada. Pero no solamente convulsionamos por epilepsia, ¿no? La epilepsia también tiene diferentes tipos, ¿no? La epilepsia que nosotros solemos ver, la con grandes aspavientos, movimientos, toda la tónico-clónica, ¿no? Con crisis generalizada. Pero tenemos epilepsias de ausencia, en las cuales ustedes están aquí sentados y de pronto se pierden, ¿no? Siguen sentados, nadie se da cuenta y están convulsionando. Y de pronto vuelven a despertar y ya se perdieron todo lo que había pasado. Entonces, las epilepsias de ausencia. Otras epilepsias son focales, solo una parte del cerebro se altera y entonces puede mover el brazo, las piernas, ¿no? Epilepsias localizadas. Y existen las convulsiones que pueden ser o no parte de la epilepsia y que pueden ser causa de otras patologías, ¿no? Patologías metabólicas, patologías traumáticas, malformaciones, etc. ¿Ya? Entonces, los anticonvulsivantes, el tratamiento de los anticonvulsivantes, si bien es cierto, se dirigen básicamente hacia las epilepsias, pueden tratar todo el resto de convulsiones.
como ustedes lo van a ver. Bien, entonces, y existe una parte en el cual la epilepsia o las convulsiones no ceden a nada, ¿no? Entonces, eso se llama estado epiléptico, ¿ya? Estado epiléptico. Entonces, cuando las convulsiones no ceden a nada, todos los medicamentos que damos y no ceden, estado epiléptico, estatus epiléptico. Es una de las cosas más feas que nos podemos enfrentar nosotros cuando tenemos un paciente, ¿ya? El estado epiléptico. Bien, entonces, ¿qué queremos hacer? Si las convulsiones, la epilepsia son descargas bruscas, descargas excitatorias que excitan a todas las neuronas, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Primero, lo que queremos es disminuir la descarga excitatoria. Y segundo, podemos aumentar la descarga inhibitoria, porque hemos visto que el cerebro funciona así, de estas dos maneras: pospotenciales excitatorios y pospotenciales inhibitorios. ¿Sí? Entonces, para calmar las epilepsias podemos hacer dos cosas: o calmamos los pospotenciales excitatorios o calmamos los pospotenciales inhibitorios. Ahora vamos a los excitatorios. Recordemos nuestra fisiología básica. ¿Quiénes producen la excitación neuronal? ¿Quiénes son? ¿Qué neurotransmisores producen la excitación neuronal? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? La acetilcolina, ¿qué más? Glutamato. El glutamato, ¿qué más? La dopamina. Pero básicamente tenemos que manejarnos sobre algunas cosas. ¿Cuál es el ion que lleva la excitación a través del axón? El sodio, el ion sodio. ¿Cuál es el ion que tiene que ingresar a la terminación sináptica, juntarse con el complejo SNARE y coger las vesículas del neurotransmisor y pegarse a la vesícula presináptica? Calcio. El calcio. El sodio es en el axón y el calcio es en el botón sináptico. ¿Sí? Se libera. Y cuando se libera el neurotransmisor, puede ser o excitatorio o inhibitorio. Si es excitatorio, generalmente puede ser o acetilcolina o glutamato. Y si es inhibitorio, es el GABA, ¿no es cierto? Ahora, si yo quiero prolongar el efecto del GABA, vamos a ver cómo lo prolongamos después. El excitatorio, entonces vamos. Como ya hemos visto, entonces, ¿dónde vamos a trabajar nosotros nuestros medicamentos? ¿Qué queremos hacer con los antiepilépticos? Que trabajen sobre los canales de sodio. Que trabajen sobre canales de sodio. Bloqueamos canales de sodio, disminuimos la neurotransmisión. El axón no se va a despolarizar, no va a llegar impulso al botón sináptico. ¿Dónde podemos actuar también? Bloqueamos canales de calcio. Bloqueamos canales de calcio. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer? Bloqueamos el complejo proteico. ¿Para qué? Para que no se junte la vesícula con la membrana presináptica y no liberen los neurotransmisores. Y finalmente, si estos neurotransmisores son eliminados, bloqueamos los receptores postsinápticos. Los receptores postsinápticos pueden ser ionotrópicos o metabotrópicos, ¿no es cierto? Y los metabotrópicos se dividen en AMPA, kainato y NMDA. Solo le estoy diciendo porque esto ya lo hemos hecho en fisiología. En neurofisiología no tiene que hacer esto, ¿no? Entonces, AMPA, kainato y NMDA. ¿Ya? AMPA, kainato y NMDA. Entonces, yo voy a trabajar para inhibir la excitación neuronal en canales de sodio, canales de calcio, inhibo la liberación o actúo sobre los receptores. Cada uno de esos sitios tiene un medicamento que va a poder trabajar en ese lugar. ¿Sí? Por ejemplo, los canales de sodio. Por ejemplo, todavía no vamos a entrar mucho a medicamentos. ¿Ya? Por ejemplo, los canales de sodio, carbamazepina, fenitoína, ¿ya? Trabajan muy bien ahí, canales de sodio. Por ejemplo, en los bloqueadores de canales de calcio, las banderas son la gabapentina y la pregabalina, medicamentos anticonvulsivantes de primera línea actualmente, ¿ya? Gabapentina y pregabalina. Por ejemplo, un medicamento que está ingresando al Perú recién, el levotiresam, inhibe la liberación de neurotransmisores. Medicamentos que bloquean los receptores AMPA y NMDA, el Bamato,
topiramato, ¿no? Bloquean al glutamato, no lo dejan actuar al glutamato. Felbamato y topiramato. Entonces, tenemos una serie de medicamentos. Entonces, los anticonvulsivantes son toda una jungla de medicamentos. Vamos a tratar algunos. No quiero torturarlos con eso. Lo que me interesa es que sepan básicamente cómo trabaja cada uno. Y en la inhibición, ¿qué hago con la inhibición? Ya no evito que el neurotransmisor excite, sino lo que hago es hiperpolarizar la otra neurona, la postsináptica, ¿no es cierto? Para que llegue el estímulo y como está tan polarizada, no voy a poder despolarizarla, no voy a poder producirle una acción. ¿Quiénes trabajan ahí? ¿Dónde puedo trabajar ahí? ¿Quién es el principal neurotransmisor inhibitorio? El GABA, ¿no? El GABA. ¿Quién produce el GABA? ¿Quién hace que se produzca GABA? ¿No? La GABA es carboxilasa, que se produce el glutamato. ¿Quién es el que metaboliza el GABA más rápidamente? La GABA aminotransferasa, ¿no es cierto? La GAT, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para inhibir a la otra neurona? Primero, producir más GABA, ¿no? Producir más GABA. Evitar que se metabolice mucho y hacer que los medicamentos hagan que se pegue el GABA más a su receptor, ¿sí? Y entonces va a abrir más tiempo los canales de cloro y va a producir más hiperpolarización. Lo que vimos en sedantes, igualito a lo que vimos en sedantes, igualito en el anticonvulsivante. Entonces, ¿quiénes producen esto? Bueno, quien produce más GABA es la vigabatrina, por ejemplo, ¿no? La vigabatrina. Quien inhibe a la GABA transferasa es la tiagabine, ¿sí? Y quienes estimulan el receptor GABA para que se pegue más el GABA y abra más tiempo los canales de cloro, tenemos un montón de medicamentos. Los principales, las benzodiazepinas, que vimos en la clase pasada como ansiolítico, sedante, ¿no? También se usa como anticonvulsivante. Los barbitúricos, que vamos a verlos más adelante, y el topiramato, felbamato, que nosotros ya habíamos visto que bloqueaban a los receptores NMDA y AMPA, también actúan sobre el GABA. O sea, estos dos medicamentos son de lo más moderno que existe actualmente. Bloquean los excitadores y estimulan los inhibidores, felbamato y topiramato, ¿ya? Entonces, ¿y por qué no todos? Si yo conozco a alguien que convulsiona y le dan hidantoína, que actúa sobre los canales de sodio, ¿por qué no le dan topiramato y felbamato? Porque es muy caro, excesivamente caro para nuestra realidad, ¿ya? ¿Con qué tratan las convulsiones? Con carbamazepina, que actúa sobre canales de sodio, con gabapentine y pregabalina, que actúa sobre canales de calcio. Entonces, esto es todo lo que tendríamos que saber sobre anticonvulsivantes. Realmente en dos diapositivas podemos saber todo lo que necesitamos saber sobre anticonvulsivantes a nuestro nivel farmacológico. Yo no les voy a pedir signos, síntomas, nada de eso. No quiero incluso que epilepsia solo le estoy tratando así de pasada, ¿sí? La parte de farmacología es que ustedes sepan dónde actúan, cómo actúan, por qué actúan, su farmacocinética y su farmacodinámica. A mí no me interesa todavía para ustedes que sepan signos y síntomas. Para eso tienen semiología, terapéutica, clínica 1, clínica 2, clínica 3. Pero ustedes tienen que pasar sabiendo cómo actúa ese medicamento para saber qué medicamento le van a dar a ese paciente, ¿ya? Eso es lo único que necesitamos en farmacología. Así que no esperen de mí que les vaya a enseñar patología por patología. Nuevamente lo mismo. ¿Dónde actuamos? Inhibiendo la excitación o potenciando la inhibición. ¿Cómo inhibimos la excitación? Canales de sodio, canales de calcio, ¿sí? O receptores postsinápticos, NMDA, AMPA, ¿sí? ¿Cómo potenciamos la inhibición? Producimos más GABA, inhibimos la GABA aminotransferasa o potenciamos el receptor GABA, ¿sí? Para que se abra más tiempo entre el cloro y hiperpolarice la neurona. ¿Listo? O finalmente aquí ya para complicarles algo más, que seguramente se acuerdan algo de neurofisiología. Tenemos neuronas inhibitorias, ¿no? O sea, puede haber un montón de neuronas excitatorias, pero hay una neurona que inhibe a otra, ¿no? Estas neuronas inhibitorias tenemos que potenciarlas.
tenemos que potenciarlas. ¿Ya? Y las vamos a ver sobre todo en Parkinson, Alzheimer, cuando hagamos una parte. Bien, entonces el mecanismo de los canales de sodio, ya ustedes lo conocen, 3 estados: abierto, cerrado, inactivado, ¿no es cierto? Ya ustedes lo conocen, es un canal que se biotransforma, ¿no? GABA, ya ustedes lo conocen, pentamérico, ¿sí? Hay que utilizar 2 unidades, ocupar 2 unidades, y los medicamentos, los fármacos, no actúan sobre el mismo receptor, el mismo sitio de acción del GABA, sino actúan sobre los diferentes sitios dentro del receptor para estimular que el GABA no se libere rápidamente. Es decir, yo no estoy con el... Viene el diazepam, se pega acá y abre el canal. Eso no pasa. Lo que pasa es que viene el diazepam, actúa sobre su receptor de benzodiazepina, ¿no? Y hace que el GABA normal, el GABA natural de nosotros, se quede más tiempo pegado a su receptor. Y al quedarse más tiempo pegado a su receptor, abre el canal e ingresa más cloro, ¿no es cierto? Y al ingresar más cloro, la neurona se hace más negativa, ¿sí? De los menos 70 milivoltios que tiene la neurona más o menos, se va a subir hasta menos 90, menos 100 milivoltios. Entonces, es imposible despolarizarla, ¿ya? Imposible. Entonces, las convulsiones y la epilepsia se tratan así porque lo que tenemos que evitar es que haya una descarga, ¿sí? Entonces, vamos a tratar algunos anticonvulsivantes de los que están en su libro Carson, que es su libro básico, ¿no? La fenitoína. La fenitoína es uno de los anticonvulsivantes más antiguos, ¿ya? Un poquito después del fenobarbital, ¿sí? La fenitoína se usa principalmente para las convulsiones tónico-clónicas, las convulsiones. No, esa parte como niños no la vamos a tratar, solo está en de referencia, ¿ya? Para las convulsiones tónico-clónicas, ¿sí? Para las convulsiones tónico-clónicas. Esas las pavientosas, esas que se cae el paciente y comienza a moverse todo, y después se para y se va. Ya. Esa es una convulsión tónico-clónica. ¿Qué es lo que pasa con ese paciente? ¿Cuál es su riesgo? En una de esas caídas se lesione, ¿no? Y al lesionarse ahí sí más bien ya no la cuenta, ¿no? Generalmente pasa eso con los pacientes. ¿Ya? Tenemos, o nunca han visto una convulsión así ustedes. En las novelas. Creo que ustedes no tienen alma social, ¿eh? Yo creo que ustedes ven una convulsión en la calle por donde se paran, ¿no? Y lo ayudan, le agarran la cabeza para que el paciente no se golpee, ¿no? Por lo menos eso. No lo hacen eso. Si quieren tener su alma social, tenemos un casero ahí por el Mercado Central, 2 de Mayo, que anda convulsionando cada 2 días por ahí. ¿Ya? Entonces, siempre convulsiona, siempre hay que ayudarlo cuando se cae. ¿Ya? Entonces, ¿dónde actúa la fenitoína? Actúa sobre canales de sodio voltaje dependientes. ¿Dónde están los canales de sodio? En el axón. Entonces evita que se transmita la sensación, la despolarización por el axón, no va a llegar no va a llegar al botón sináptico, no va a abrir canales de calcio y no va a liberar neurotransmisores. ¿Ya? Así actúa la fenitoína en los canales de sodio. Pero como actúa en los canales de sodio de todas las neuronas, entonces ¿qué es lo que pasa también ahí? Entonces, si actúa en los canales de sodio de todas las neuronas, entonces tampoco va a evitar algunas situaciones de excitación del cerebro. Entonces, como no va a haber excitación del cerebro, el paciente debe estar embotado, ¿no? Taciturno, letárgico. Se le usa también para calmar el dolor, porque también el dolor va por canales de sodio, ¿sí? Y también lo podemos usar como antiarrítmico, porque también hay canales de sodio en el corazón, ¿no? Entonces, los canales de sodio, como son de varios sitios, estos medicamentos hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Mucho cuidado. Claro, actúa sobre el canal de sodio y ya ustedes solo se van al cerebro, ¿no? Y de pronto el paciente les hace una arritmia y ¿de qué se murió si estábamos tratándolo bien? Estábamos tratándolo exacto, ¿no? ¿Cómo se absorbe la fenitoína? La fenitoína se absorbe muy bien por vía oral, se pega a las proteínas moderadamente, 80%, ¿no? Se pega a las proteínas. Y también se puede dar por vía endovenosa, llega al sitio activo mejor, ¿no? Inmediatamente. Entonces, también tenemos terapia endovenosa, oral y endovenosa.
la absorción. ¿Cuáles son sus particularidades? Sus particularidades es que como actúa, se metaboliza en el hígado, ¿ya? Y comienza a actuar como inductor enzimático, comienza a producir mayor cantidad de enzimas hepáticas, y esto ayuda después al metabolismo de otros medicamentos y a su autometabolismo del mismo, ¿ya? Entonces vamos a tener que ir en escalada con la dosis. Esto nos lleva a que después tengamos otros efectos, la somnolencia, el letargo, el embotamiento del paciente, a veces reacciones alérgicas de un tipo Steven Johnson, y su uso crónico nos lleva a hiperplasia gingival. Hiperplasia gingival. Entonces, se metaboliza en el hígado, como les digo, ¿sí? Y se elimina por la vía urinaria. Por la vía urinaria. Entonces, la fenitoína es una droga que todavía la usamos en el Perú mucho por su costo, por su economía. Sin embargo, nos ha representado algunos efectos un poco... Creo que en sustancias tenemos un caso de fenitoína. En el embarazo está contraindicada. Tenemos teratogénico, ¿sí? Entonces hay alteraciones teratogénicas en el embarazo. Y la hiperplasia gingival con uso crónico. Es decir, antes los epilépticos, porque usábamos bastante fenitoína, casi todos acababan así, ¿no? La hiperplasia gingival. Ahora ya no. Ya tenemos otros anticonvulsivantes más modernos. Pero, como les digo, el costo hace que aún usemos fenitoína. La carbamazepina es el otro medicamento que también es de bandera. Trabaja también sobre canales de sodio y algo sobre canales de calcio. Su absorción más bien de la carbamazepina es netamente oral, ¿sí? Netamente oral, ¿ya? Tiene igual buena distribución, buena unión a proteínas plasmáticas, metabolismo hepático y eliminación renal. Particularidad de la carbamazepina, que produce autoinducción, es decir, va a metabolizarse más y más y más rápido por enzimas que ellas generan dentro del hígado, ¿ya? La carbamazepina. Igual la usamos, como trabaja sobre canales de sodio y canales de calcio, entonces se usa para cualquier tipo de convulsión, sobre todo las tónico-clónicas, es su indicación principal, y para síndromes dolorosos. ¿Por qué los usamos los dos, fenitoína y carbamazepina, para síndromes dolorosos? Porque trabajan sobre canales de sodio, y los canales de sodio transmiten excitación, sea dolorosa, sea de sensación, sea de excitación neuronal, la transmiten. Entonces, nosotros hemos comenzado a usar este tipo de medicamentos para síndromes dolorosos, sobre todo neuropáticos. ¿Y por qué les digo esto? Porque ustedes van a salir, ¿y cuál es una de lo más fregado que van a tratar? El paciente que nunca les va a dejar, si son clínicos. Yo nunca sería clínico porque de verdad, o sea, me torturarían los pacientes, tengo poca paciencia por eso. ¿Quiénes serían? Los diabéticos, por ejemplo, ¿no? Ustedes van a ver la evolución de los diabéticos. Antes los diabéticos se nos morían a los 40 años, 50 años, a lo más, ¿no? Pero ahora tenemos diabéticos viejitos, pues, ¿no? Por los medicamentos que les damos, pero sus complicaciones también son mayores. Entonces estos diabéticos comienzan a tener dolor neuropático y nunca se van investigados por el dolor neuropático. Y hay que estar dándole diferentes tipos de tratamiento para eso. Uno de esos es la carbamazepina, ¿ya? Medicación. Entonces, igual, pero acá también puede producir síndrome Steven Johnson, pero acá tiene dos complicaciones ya un poco diferentes más bien a la fenitoína. La fenitoína, dijimos, ¿no? Sus mayores complicaciones aparte, el letargo, embotamiento que te producen todos los antiepilépticos o todos los anticonvulsivantes. La fenitoína te producía Steven Johnson, te produce hiperplasia gingival y malformaciones congénitas, ¿no? Esos son sus tres más saltantes. En la carbamazepina lo más saltante de todo es la hiponatremia que te producen, ¿ya? Hiponatremia que te producen y el síndrome Steven Johnson, más un cuadro que se ha visto porque disminuye el conteo de células blancas, causa determinada, ¿ya? Anemia aplásica produce la carbamazepina. Entonces cada 3 meses hay que estarle pidiendo dosaje de células blancas porque el paciente se te puede ir al otro extremo y se te muere por cualquier otra infección y no por la convulsión, ¿ya?
Entonces, eso hay que cuidar, ¿no? Si ustedes tratan a un paciente del corazón, ¿de qué se tiene que morir? Del corazón, pues, ¿no es cierto? No se les va a morir los pulmones, ¿sabes? Serían malos médicos ahí. Entonces, el metabolismo, la carbamazepina, se autoinduce en el hígado, ¿ya? Entonces va comenzando a metabolizarse más rápido, más rápido, más rápido. Es un fenómeno de autoinducción enzimática. Y esto también hace que se metabolice más rápido el resto de medicamentos. Entonces, cuando ustedes dan un antiepiléptico como la fenitoína o la carbamazepina y le están dando un antibiótico, le están dando cualquier medicamento que se metabolice en el hígado, tienen que tener cuidado y titular la dosis, ¿ya? Porque pueden estarse quedando cortos debido a la inducción enzimática. El fenobarbital, tercer anticonvulsivante, antiguo también, el más antiguo de todos. Su mecanismo de acción, el GABA, ¿sí? Potencia el efecto del GABA. El fenobarbital es tan antiguo y sin embargo todavía sigue siendo usado como anestésico, ya lo vamos a ver más adelante, ¿ya? El fenobarbital se absorbe excelente por vía oral, también por vía endovenosa, ¿ya? Tiene su metabolismo hepático y su eliminación renal. Lo mismo, exactamente igual. Sus características del fenobarbital, lo mismo, produce inducción enzimática, ¿no? Y metabolismo más rápido del resto de medicamentos que tenemos, ¿ya? Entonces el fenobarbital es igualito. Entonces el fenobarbital tiene efectos adversos graves, igual que el resto de medicamentos, embotamiento, todo, solo que el fenobarbital produce más depresión respiratoria, más rápida, más potente que el resto, ¿ya? Más potente que las benzodiazepinas, se pega más al GABA, entra más cloro y la depresión respiratoria es profunda. Por eso se usa como anestésico y por eso es que cuando tenemos un paciente que se ha querido suicidar y se ha tomado pastillas, tenemos que preguntar qué ha tomado, ¿no? Si se ha tomado benzodiazepinas, como les decía la vez pasada, ¿no? Eso pasa rápido, tenemos flumacenilo, no hay problema. Pero si toman barbitúricos, los barbitúricos sí tienen un riesgo real de muerte. Primero por la depresión respiratoria rápida, el paciente va a dejar de respirar rápidamente, ¿sí? Rápidamente. Presenta discrasias sanguíneas también el fenobarbital, discrasias sanguíneas, ¿sí? Y el fenobarbital sí presenta una disminución muy marcada de la concentración y el embotamiento, más marcado que el resto de medicamentos, más marcado, ¿ya? Entonces el fenobarbital, su mayor riesgo es su depresión respiratoria y su embotamiento mental, ¿ya? Pero hay que darle a algunos pacientes. El ácido valproico. Bueno, el ácido valproico es uno de los fármacos antiepilépticos más usados, ¿sí? Se usa en cualquier tipo de epilepsia, en tónico-clónicas y en crisis de ausencia. Ya es, digamos, el más utilizado actualmente. Entonces, la mayoría de antiepilépticos, sobre todo, que tienen crisis de ausencia, usan ácido valproico. ¿Dónde actúa? Actúa sobre la GABA transaminasa, ¿sí? Evita que se metabolice el GABA. Entonces, como evita que se metabolice el GABA, hay más cantidad de GABA que actúe sobre sus receptores e hiperpolariza más su neurona posinatal. Entonces, eso nos permite, ¿sí? Nos permite calmar esta neurotransmisión anómala que tienen las convulsiones, ¿sí? El GABA, el ácido valproico. El ácido valproico también actúa sobre canales de calcio, pero su acción es más limitada. Su principal efecto es sobre la GABA transaminasa, ¿ya? Y la GABA transaminasa entonces produce hiperpolarización. Entonces, si yo les pregunto en el examen, su acción del ácido valproico va sobre, no les voy a decir eso, pues, puede ir potenciales posinápticos excitatorios o potenciales posinápticos inhibitorios, los los potenciales posinápticos inhibitorios, ¿no es cierto? Porque hiperpolariza la neurona. Igual produce metabolismo mayor en el resto de medicamentos, inducción enzimática, todo eso. ¿Cuáles son sus particularidades de las reacciones adversas del ácido valproico? El aumento de peso, la pérdida de pelo, la disfunción hepática y pancreatitis, ¿ya?
sobre todo el aumento de peso y la pérdida de pelo en el ácido valproico. La etosuccinida igual la usamos para las crisis de ausencia. ¿Ya? Entonces hasta ahora hemos visto, al comienzo hemos visto perindoína, carbamazepina, fenobarbital, tónico clónico, ¿no es cierto? Tónico clónico, ¿sí? Ácido valproico, crisis de ausencia y tónico clónicas, para las dos, más para la crisis de ausencia. La etosuccinida, un medicamento también en el Perú, se usa para crisis de ausencia. ¿Qué es la crisis de ausencia? Yo les voy a contar una anécdota que yo he tenido personalmente acá en la universidad. Una vez dimos examen hace muchos años dimos examen, y un alumno me entregó la hoja en blanco, así me entregó al final del examen, ¿no? Me entregó así, o sea, había puesto su nombre y se quedó en la mitad de su nombre. Y listo, y ya está. Y se sacó 0, pues no tenía nada, ¿no? Y a los días ya vino con su papá todo y me dijo: papá, es que mi hijo tiene epilepsia y ya tiene una crisis de ausencia en medio del examen. Se ha puesto nervioso y ha convulsionado. O sea, una convulsión de crisis de ausencia no es la aspavientosa, no es movimientos tónicos y clónicos, es decir, que te mueves y te quedas tieso, te mueves y te quedas tieso, ¿no? Sino es simplemente que quedas en ausencia, por eso se llama crisis de ausencia, antes le llamaban pequeño mal, crisis de ausencia, ¿no? O sea, te pierdes en el mundo, no existes, tu cerebro se borra en ese momento, pero tú no te mueves, ¿no? Entonces, según él, despertó al final del examen, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué creen que hicimos? ¿Le creemos o no le creemos? Muy buena gente, ustedes no, que parece que ustedes no se conocen. No tenía nada, el papel era un gran actor. Le pedimos un examen neurológico y el chico no tenía nada. Por eso le digo, yo ya he aprendido mucho, demasiado. Creo que me subestiman ustedes también, ¿eh? ¿Ya? La etosuccinida es así. Es para la crisis de ausencia principalmente, para la crisis de ausencia. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las características farmacológicas de la etosuccinida? Lo mismo, se metaboliza en el hígado y produce metabolismos enzimáticos muy rápidos. ¿Ya? Metabolismos enzimáticos muy rápidos. ¿Cuáles son sus efectos adversos? Ya no son tan graves la etosuccinida. Produce diarreas, vómitos, náuseas, cefalea, anorexia, etc. Pero no es tan marcado. El resto, casi todos los antiepilépticos siempre se van a encontrar con un problema hematológico. Es decir, el recuento de células blancas se altera, ¿ya? Entonces, cuando ustedes ya estén tratando a un paciente con antiepilépticos, siempre cada 3, cada 6 meses hay que pedirle recuento de células, ¿ya? Porque no va a ser que se estén yendo al otro lado y por eso ustedes lo tratan de epilepsia y se les puede por una sobreinfección agregada del paciente, ¿no? Entonces los neurólogos van a verlos en su esquema cuando ustedes ya en clínicas, van a verlos cómo van pidiendo periódicamente recuento de células sanguíneas. Bien, lo mismo. Y los nuevos antiepilépticos que vamos a tratar algunos nada más, ¿ya? Porque algunos están todavía fuera de nuestra realidad, ¿sí? Los conocemos de pasado, ¿sí? Los conocemos de pasado. El felbamato, que bloqueaba los receptores, ¿se acuerdan? NMDA, ¿sí? Y también bloqueaba canales sodio y calcio. El felbamato y potenciaba al GABA, ¿se acuerdan? El felbamato es quizá uno de los antiepilépticos más completos que tenemos actualmente, ¿ya? Entonces, está entrando al país, se trata para todas las convulsiones tónico-clónicas, parciales, todas las, ¿no? Se metaboliza en el hígado y ahí tenemos problemas también. Produce anemia plástica, insuficiencia hepática, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con el felbamato ahí. La lamotrigina bloquea canales de sodio, pero aquí ya bloquea subtipos de canales de sodio, la lamotrigina. Entonces se ha visto que es ideal para convulsiones tónico-clónicas, igual, ¿ya? ¿Qué es lo que produce la lamotrigina? Diplopia, alteraciones visuales, principalmente. El felbamato es mejor, ¿no?
Entonces, el levotiresam, ¿no? El levotiresam también que actúa principalmente sobre la liberación de neurotransmisores, ¿ya? Actúa a nivel del complejo proteico, SNARE principalmente, que activan las vesículas, unen a la membrana presináptica y se liberan los neurotransmisores, ¿ya? Entonces el levotiresam. La gabapentina sí, más bien la gabapentina sí lo usamos bastante, actúa sobre canales de calcio, ¿ya? Canales de calcio. Lo que dijimos, ¿no es cierto? Bloquea los canales de calcio, evita que entre el calcio, evita que... Entonces el calcio al ingresar hace que se unan, ¿sí? Las vesículas con la membrana presináptica, ¿sí? Activa el complejo presináptico. Entonces la gabapentina sí es actualmente utilizada, muy utilizada. Es la primera elección en dolor neuropático, ¿no? En diabéticos, sí, primera elección. ¿Ya? En general, pacientes, ustedes van a ver pacientes con oncológicos, cancerosos, con dolor, y en el grupo farmacológico, en el ataque farmacológico, les damos gabapentina, ¿ya? Pero si no convulsionan, pero les damos por el dolor, ¿ya? Porque altera toda la transmisión neuronal, a todo nivel, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que más produce? La somnolencia, la ataxia, el nistagmus. Mira, ahí gabapentina, no van a escribirlo esto. En el año 2018, marzo del 2018, un artículo ha salido en el cual la gabapentina y la pregabalina, en uso de forma crónica, se ha visto que producen difusión neuronal, matan las neuronas. Pero eso necesita un estudio un poco más prolongado, ¿no? Pero por ahora, ustedes quédense con su gabapentina. Sigamos matando neuronas por un tiempo. La oxicarbamazepina es igual que la carbamazepina, es un derivado nada más, un metabolito, o sea, no hay problema. El topiramato, también otro medicamento nuevo, ¿no? El topiramato igual actúa sobre los receptores postsinápticos excitatorios, ¿no? Sobre los AMPA, ¿sí? Sobre los AMPA. La sonizamida, bueno, ya son medicamentos más modernos. La vigabatrina, vamos a ver, pues, ya. Más vamos a ver, la vigabatrina, ¿sí? La vigabatrina actúa sobre los receptores GABA, la GABA transaminasa, ¿sí? Igual que el valproico, solo que la diferencia entre la vigabatrina y el ácido valproico es que esta unión de la vigabatrina es una unión irreversible, es decir, tenemos que esperar que se metabolice, que cumpla su tiempo de vida media recién para que se libere. En cambio, el ácido valproico se une la inhibe la enzima por un tiempo y después la libera, ¿no? La vigabatrina no, es irreversible. Entonces su periodo de acción es más prolongado. Ese es su mecanismo de acción. Y entonces produce potenciales postsinápticos inhibitorios mayores. ¿Sí? La vigabatrina. La glucosamina, rutinamida, ya. Vamos a tratar sobre esos antibióticos.